A continuación tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner por el Bloque Unión por la Patria, Buenos Aires. Gracias, presidente. Primero, es cortito y es sobre algunos presupuestos sobre lo que algunas diputadas y diputados fundan su apoyo a la ley. Y principalmente aclarar, antes de desarrollar estos puntos, que el no voto o no votar esta ley no está ni parte de categorías oficialismo y oposición. Si viniera una ley que manda este gobierno, que uno cree sirva al conjunto, más allá de las creencias políticas e ideológicas propias que cada uno de nosotras pueda tener, no duraría un segundo en apoyar. Y lo digo desde el ejemplo, porque cuando me tocó ser oficialismo, me opuse al acuerdo con el Fondo Monetario que envió mi gobierno a este Congreso. Y a pesar de que la mayoría de este Congreso lo votó, 2 años después de aquella votación, hoy este gobierno, y debo reconocerle al presidente actual que también votó en contra, vuelve otra vez todo al punto de partida. Esto para tener en claro de dónde creo que podemos mejorar la situación. Porque realmente la situación de las argentinas y los argentinos necesita discutir cosas serias. Yo no quiero discutir, ni soy sommelier de los viajes del presidente o a dónde lo invitan. Eso lo evalúa la sociedad en el momento debido. Tampoco me parece que sea motivo de discusión cuánto quiere a sus mascotas, más cuando la mayoría de las argentinas y los argentinos quieren a sus mascotas. Lógico. Pero sí creo que hay puntos dentro de esta ley que son centrales. Es verdad que esta ley contiene cercenamientos de derechos laborales. Deberá entonces hoy la oposición pensar cómo construye un 2027 para recuperar esos derechos. Los plazos y los tiempos de la democracia son claros. Pero el RIGI excede el mandato del actual presidente. Y es importante entender que hay elementos históricos aparte en nuestro continente, como fue Potosí en su momento, que nada bueno trajeron a esos países y a esas comunidades. Y no es raro también que así como en Potosí existía la mita era el sistema de trabajo legal y de explotación, que a veces y apenas garantizaba el alimento y algunas cuestiones para las diferentes tribus de aquel momento. Pero escuché al miembro informante del gobierno y a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires poner como un ejemplo a Chile. Que obviamente es un país que tiene cosas hiper rescatables. Quienes provenimos de la Patagonia conocemos en serio ese tipo de situaciones, pero algo que no debemos dejar de tener en cuenta es que pasa en Chile. Es cierto que exporta minerales como el cobre o en su totalidad por 20 veces más que nuestro país. Hagamos esta cuenta, 20 veces más de exportación en cobre y casi 3 veces menos de población. Deberían sobrar los recursos por todos lados en Chile. Sin embargo, en los últimos 10 años, el hermano país, 9 años fueron de déficit fiscal. Si alguien piensa que el RIGI va a equilibrar las cuentas fiscales, es mentira. Es mentira. No solo eso, en los últimos 10 años, a medida que crece esto, ha subido la deuda externa chilena y el peso sobre el PBI chileno. Y aquellos que critican el Estado y les gusta cómo exporta cobre Chile, deben tener en cuenta que la principal exportadora de cobre chilena es Codelco, una empresa del Estado chileno, para aquellos que ansían destruir el Estado. Esa misma empresa, desde el año 58 al 16, financió sus Fuerzas Armadas, porque acá escucho mucho hablar de las Fuerzas Armadas a la hora de querer reprimir a la gente y de diferentes tipos de situaciones, pero no cuando hay que capacitarla para que no se tiren cal entre ellos, para darle los elementos tecnológicos necesarios para cuidar la soberanía nacional.
Eso no pasa. Y en el año 19, ustedes imagínense que esa ley es del año 58 al 16, fue secreta en Chile y garantizaba un piso mínimo de inversión en sus Fuerzas Armadas de 180 millones de dólares. Eso es pensar un país. Uno puede estar más o menos de acuerdo. El RIGI, si mañana este Congreso decidiera financiar sus fuerzas de seguridad para combatir el narco, la trata de personas, o sus Fuerzas Armadas para la custodia de sus fronteras, no lo podríamos hacer por las condiciones fiscales que establece. Y es tan así esto, señor presidente, que hay un ejemplo objetivo, lejos de la subjetividad que cada uno de nosotros tiene acá, que es Petronas. Petronas aceptó y firmó un acuerdo con YPF y la República Argentina, que tiene media aprobación de la Cámara de Diputados y está en el Senado, y sin embargo ahora quiere el RIGI nuevo. ¿Qué significa que Petronas quiere el RIGI nuevo? Que las condiciones favorecen a Malasia y a Petronas, y no a la Argentina y a YPF y al pueblo argentino. Esto es indubitable, no es materia de discusión. Y para terminar, señor presidente, y gracias por el tiempo que me da, gracias, creo en la fortaleza espiritual de mi pueblo, creo en su voluntad de trabajo y en su capacidad intelectual. Sé que la suerte está echada. Ojalá el presidente entienda que todos, como hicimos con Chevron o este mismo acuerdo de Petronas, entendamos que el RIGI es demasiado, que el desarrollo de nuestro país y de recursos que no son renovables tienen que tener una mirada de carácter estratégico para no ser como el Congo. El Congo debe tener algo peor, que el RIGI produce el 80% del coltán del mundo. Sin coltán, los celulares que usamos, las tablets, no estarían. ¿Cómo vive la gente en el Congo? ¿Sabe cómo se le dice? Minerales de sangre. Obviamente que en nuestro continente van a ser más sofisticados. Esas empresas que van a explotar lo que hacen es empujar a los pueblos a divisiones étnicas o políticas, porque en las divisiones del seno del pueblo nace el poder de extracción y de llevarse todo lo que pueden de estas empresas. Quiero que quede claro, porque esto no se trata que nos revolvemos cosas por la cabeza. Tiene que ver con un desarrollo estratégico, con una mirada precisa sobre lo que queremos sobre nuestro país. Nación o patria, como cada uno quiera llamar, no me molesta. Ojalá, señor presidente, usted que tiene acceso al presidente, logre que este RIGI no sea lo que es. Desbasta nuestras comunidades, crea canastas petroleras y mineras y enormes desigualdades en nuestros pueblos. Eso es lo que termina sucediendo. Todavía, a la hora de reglamentar esta ley, el presidente tendrá la oportunidad de corregir lo que es un craso error en el tiempo y que excede largamente el mandato que le confirió el pueblo argentino, porque ¿sabe qué? Para mí, militante, que me gusta, que pienso en mi país, ¿saben qué? Cuando vota Cristina, quiero a mi pueblo. Cuando lo vota Macri también, cuando vota Milei también. Así se debe hacer esto. No que hay un pueblo malo cuando me elige y que hay un pueblo bueno si lo hace. ¿Se entiende, señor presidente? Gracias.